Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante, por qué no decirlo, jugoso mundo de Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos hizo suspirar, reír y soñar durante mucho tiempo. Y, como ya habrán leído en el título, hoy vamos a desentrañar revelaciones íntimas de su relación. En este vídeo, vamos a analizar a fondo todo lo que se ha dicho, lo que se ha filtrado, las entrevistas, las fotos, absolutamente todo lo que nos permita reconstruir la historia de amor y posterior desencuentro de estos dos increíbles actores. Vamos a ir más allá de las fotos en las redes sociales y los rumores de Internet. Vamos a profundizar en los detalles, en las palabras y en los gestos que nos dejaron pistas sobre lo que realmente sucedía entre Hande y Kerem. Y, antes de que empecemos, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya son viejos lobos de mar de mi canal, pero aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y no se olviden de dejar su like si les gusta el contenido. Me ayudan muchísimo y, además, así me motivan a seguir investigando y trayéndoles los mejores temas. ¿Listos? Pues vamos allá. Empecemos por el principio. ¿Cómo se conocieron Ander Zel y Kerem Bürsin? Pues, para aquellos que no estén muy familiarizados con sus carreras, estos dos talentosos actores turcos se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, Senkalkam. Fue precisamente esta serie la que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos en la pantalla era innegable, era explosiva. Y, claro, los fans, como buenos románticos, no tardaron en empezar a especular sobre si esa chispa también existía fuera de la ficción. ¿Y qué creen? Tenían toda la razón. Pronto comenzaron a aparecer fotos de Hande y Kerem juntos, fuera del set. Los paparazzi los captaron paseando de la mano, compartiendo cenas románticas y, en general, mostrando una cercanía que iba mucho más allá de la amistad. Los medios de comunicación y los fans enloquecieron. Era oficial. Love is in the Air se había hecho realidad, al menos en la vida real. Pero, ¿qué revelaciones íntimas podemos encontrar en sus declaraciones? Pues, para empezar, tenemos que hablar de las entrevistas que concedieron a diferentes medios. En ellas, ambos artistas hablaban con mucho cariño y admiración el uno del otro. Kerem, por ejemplo, solía destacar la profesionalidad y la bondad de Hande. Decía que era una persona maravillosa, tanto dentro como fuera del set. Y Hande, por su parte, solía hablar de la generosidad y el apoyo incondicional de Kerem. Destacaba su capacidad para hacerla reír y para hacerla sentir cómoda en cualquier situación. Pero, más allá de las palabras, eran los gestos, las miradas, los detalles, los que delataban la verdadera naturaleza de su relación. Recuerdo, por ejemplo, una entrevista en la que Kerem, al hablar de Hande, se sonrojó sutilmente. Era un rojo que subía por sus mejillas, casi imperceptible, pero ahí estaba, confirmando la ternura y el afecto que sentía por ella. Un gesto que, para los observadores más detallistas, era una clara señal de algo más que compañerismo. Y Hande, en otra ocasión, interrumpió una pregunta sobre su trabajo para alabar el físico de Kerem, con un brillo en los ojos que no dejaba lugar a dudas. Fue durante una rueda de prensa, cuando un periodista le preguntó sobre sus próximos proyectos. Hande, sin dudarlo, interrumpió y con una sonrisa pícara, dijo, «Pero, ¿han visto a Kerem? Es que es guapísimo. Y además, un gran actor». Una declaración que provocó risas nerviosas entre el público y un sonrojo aún mayor en Kerem. También es importante mencionar las redes sociales. En aquella época, tanto Hande como Kerem compartían fotos y vídeos juntos, mostrando su vida cotidiana y su amor. Era como un cuento de hadas. Paseos en bicicleta por las playas turcas,
viajes románticos a destinos exóticos, celebraciones especiales como cumpleaños y aniversarios. Todo era documentado y compartido con sus fans. Y, claro, cada publicación era analizada al detalle por sus seguidores, que buscaban pistas sobre el estado de su relación. Los comentarios inundaban sus fotos, con preguntas como, ¿están juntos? ¿Son novios de verdad? ¿Se van a casar? Los fans, completamente enamorados de la pareja, vivían cada publicación con una intensidad casi palpable. Recordemos, por ejemplo, aquel viaje a las Maldivas. Las fotos eran espectaculares, playas de arena blanca, aguas cristalinas, atardeceres de ensueño. Pero lo que realmente llamó la atención fue un vídeo en el que se veía a Hande y Kerem bailando juntos en la playa, a la luz de la luna. Sus miradas, sus risas, sus gestos. Todo transmitía una complicidad y una conexión que traspasaba la pantalla. Y, por supuesto, las fotos de sus besos, compartidas sin pudor, confirmaban lo que todos sospechaban: el amor entre ellos era real y profundo. Pero, como todo en la vida, la felicidad tiene fecha de caducidad. Después de un tiempo, las noticias sobre Hande y Kerem comenzaron a ser menos frecuentes. Ya no se veían juntos en público con tanta frecuencia. Sus publicaciones en redes sociales dejaron de ser tan constantes, y cuando lo eran, las fotos eran menos íntimas, menos significativas. Los mensajes de cariño y amor, que antes abundaban, comenzaron a escasear. La magia, poco a poco, se fue diluyendo. Y, entonces, llegó lo inevitable, la confirmación de su ruptura. Y, aquí es donde la cosa se pone un poco más delicada. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? Los rumores y las especulaciones inundaron Internet. Algunos decían que la distancia había sido un factor importante. La serie Love is in the Air había terminado, y cada uno tenía compromisos laborales en diferentes países. Las agendas se complicaban, y los encuentros eran cada vez más difíciles. Otros, que la diferencia de edad, Kerem es mayor que Hande, había influido en su relación. Se hablaba de diferentes etapas de la vida, de aspiraciones distintas, de prioridades que ya no coincidían. Y, también, se habló de terceros en discordia. Pero, ¿cuál es la verdad? En cuanto a las revelaciones íntimas sobre el final de su relación, hay que ser sinceros. Ninguno de los dos ha dado demasiados detalles sobre los motivos de la ruptura. Han preferido mantener la privacidad y proteger su intimidad. Sin embargo, sí que hemos podido obtener algunas pistas a través de sus declaraciones posteriores. Por ejemplo, Hande, en alguna entrevista, ha hablado sobre la importancia de la comunicación en una relación y sobre la necesidad de ser honestos consigo mismos y con la otra persona. Sugirió que, a veces, las expectativas no coinciden con la realidad, y que es fundamental tener la madurez para aceptar las diferencias y tomar las decisiones correctas, aunque sean difíciles. Kerem, por su parte, ha mencionado la dificultad de mantener una relación a distancia y sobre la necesidad de tener proyectos de vida en común. Destacó la importancia de la compatibilidad y de compartir una visión del futuro. En una entrevista, con un tono reflexivo, dijo: a veces, el amor no es suficiente. Hay que tener una base sólida, una conexión profunda, y saber si realmente se encajan los planes de cada uno. Pero, más allá de las palabras, lo que realmente nos da una pista sobre el final de su relación son los rumores y las filtraciones que han circulado por Internet. Algunos medios afirman que la ruptura fue amistosa, que ambos se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse. Otros, sin embargo, aseguran que hubo ciertas tensiones y conflictos que desgastaron la relación. Se habló de discusiones, de diferencias irreconciliables, de sentimientos que, con el tiempo, se fueron apagando. Una de las filtraciones más comentadas fue una supuesta conversación entre amigos de la pareja. Al parecer, se comentaba que Hande, en un principio, estaba dispuesta a hacer un esfuerzo por mantener la relación a distancia,
pero que, con el tiempo, se sintió frustrada por la falta de compromiso de Kerem. Él, por su parte, se sentía presionado por las expectativas de la fama y la necesidad de mantener su vida personal en secreto. Estos rumores, por supuesto, no fueron confirmados por ninguna de las partes, pero alimentaron la especulación y aumentaron la curiosidad de los fans. En cualquier caso, lo que sí parece claro es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Y, aunque han pasado los meses y cada uno ha seguido su camino, la huella de su relación sigue presente. Hande y Kerem siguen siendo dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Sus fans, aunque tristes por su separación, siguen recordando con cariño su historia de amor y deseándoles lo mejor en sus vidas. Pero, ¿qué otros detalles podemos extraer de sus declaraciones y apariciones públicas posteriores a la ruptura? Hande, por ejemplo, ha sido muy activa en sus redes sociales, compartiendo fotos de sus proyectos profesionales, de sus viajes y de sus momentos de ocio. Se ha mostrado fuerte, independiente y enfocada en su carrera. Su estilo ha evolucionado, y se ha mostrado más segura de sí misma y de su imagen. También ha compartido mensajes inspiradores sobre el amor propio y la importancia de vivir el presente. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil un poco más discreto. Ha seguido trabajando en proyectos interesantes, pero ha sido más reservado con su vida personal. Ha concedido algunas entrevistas en las que ha hablado sobre sus experiencias, sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de ser auténtico. Se le ha visto disfrutando de la compañía de amigos y familiares, y se ha mostrado más reflexivo y maduro. Analizando sus apariciones públicas y sus declaraciones, se puede inferir que ambos han madurado mucho desde su ruptura. Han aprendido a lidiar con la fama, a proteger su privacidad y a priorizar su bienestar emocional. Han demostrado ser personas resilientes, capaces de superar las adversidades y de seguir adelante con sus vidas. ¿Qué podemos aprender de la relación entre Andercel y Kerem Bürsin? Pues, en primer lugar, que el amor, a veces, es impredecible. Puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión. Puede ser intenso, apasionado y transformador, pero también puede ser efímero y doloroso. En segundo lugar, que las relaciones, por muy bonitas que sean, pueden llegar a su fin. No hay fórmulas mágicas ni garantías de éxito. Las personas cambian, las circunstancias evolucionan, y a veces, lo que un día fue perfecto, deja de serlo. Lo importante es aprender de la experiencia, aceptar la realidad y seguir adelante con la frente en alto. Y, por último, y esto es muy importante, que la privacidad y la intimidad son tesoros que hay que proteger. Hande y Kerem, a pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a vivir sus vidas y a tomar sus propias decisiones. Y nosotros, como fans, debemos respetarlos. Debemos recordar que son personas, con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. En cuanto a las teorías sobre el futuro de la pareja, las especulaciones siguen a la orden del día. ¿Será posible una reconciliación? ¿Volverán a estar juntos algún día? La verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto, y las decisiones son personales. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y respetar sus decisiones. Y ahora, me gustaría profundizar en algunos detalles que, aunque no son revelaciones íntimas propiamente dichas, sí nos dan una idea de la personalidad y de la forma de ser de Hande y Kerem. Andercel Su relación con la moda Hande es conocida por su elegancia y su estilo impecable. Es una de las actrices más fashionistas de Turquía. Sus looks son siempre comentados y admirados, y es imagen de varias marcas de renombre. En sus entrevistas, suele hablar sobre la importancia de la moda como una forma de expresión y de empoderamiento.
Su faceta solidaria Ande es una persona muy comprometida con causas sociales. Apoya diversas organizaciones benéficas y participa en campañas de concienciación sobre temas como la salud mental, la protección del medio ambiente y la igualdad de género. Su compromiso con las causas sociales demuestra su sensibilidad y su preocupación por los demás. Su relación con su familia Ande tiene una estrecha relación con su familia, especialmente con su hermana Gamze. Son inseparables y se apoyan mutuamente en todos los aspectos de sus vidas. La familia es un pilar fundamental en la vida de Ande, y siempre ha manifestado su agradecimiento por el apoyo incondicional que recibe de ellos. Sus pasatiempos Ande es una persona activa y aventurera. Le gusta viajar, practicar deportes y pasar tiempo al aire libre. También es aficionada a la lectura, al arte y a la música. Sus aficiones reflejan su personalidad vibrante y su espíritu inquieto. Kerem Bürsin Su lado emprendedor Kerem es un actor versátil y talentoso, pero también es un hombre de negocios. Ha fundado su propia productora y está involucrado en varios proyectos empresariales. Su espíritu emprendedor demuestra su ambición y su capacidad para asumir nuevos retos. Su pasión por el deporte Kerem es un apasionado del deporte. Practica diversas disciplinas, como el boxeo, el surf y el ciclismo. Su afición por el deporte refleja su disciplina, su energía y su afán por mantenerse en forma. Su interés por la cultura Kerem es una persona culta y curiosa. Le interesa la historia, el arte, la literatura y la música. Habla varios idiomas y le gusta viajar y conocer nuevas culturas. Su interés por la cultura demuestra su apertura de mente y su deseo de aprender y crecer. Su activismo social Kerem es un activista comprometido con diversas causas sociales, como la protección del medio ambiente, la igualdad de género y los derechos humanos. Utiliza su plataforma para concienciar sobre estos temas y para promover un mundo más justo y equitativo. Y ahora, me gustaría compartir algunas anécdotas y curiosidades sobre la relación entre Ande y Kerem que quizás no conozcan. El primer encuentro se dice que Ande y Kerem se conocieron durante la lectura de guión de L'Office in the Air. Desde el primer momento, hubo una conexión especial entre ellos. Kerem, al parecer, quedó impresionado por la belleza y la profesionalidad de Ande, y Ande, por su parte, se sintió atraída por su carisma y su sentido del humor. La propuesta de matrimonio falsa durante la promoción de L'Office in the Air, Ande y Kerem jugaron a simular una propuesta de matrimonio en público. Los fans enloquecieron, y la noticia se extendió por todo el mundo. Fue un momento muy divertido y emocionante, o también generó falsas expectativas entre los seguidores de la pareja. El regalo más romántico Kerem le regaló a Ande un collar con un dije especial que representaba un corazón. Ande siempre lo usaba, y se convirtió en un símbolo de su amor. Después de la ruptura, Ande dejó de usar el collar, lo que generó especulaciones sobre el fin de la relación. El viaje secreto a Italia En una ocasión, Ande y Kerem hicieron un viaje secreto a Italia. Los paparazzi los captaron paseando por las calles de Roma y Venecia, disfrutando de su amor y de su intimidad. Las fotos del viaje fueron publicadas en varias revistas y sitios web, y generaron gran revuelo entre los fans. La canción que los unió se dice que Ande y Kerem tenían una canción especial que los representaba. Era una balada romántica que hablaba sobre el amor, la pasión y la complicidad. La canción se convirtió en un símbolo de su relación, y la escuchaban juntos en momentos especiales.
Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos recorrido la historia de amor de Undercell y Kerem Bürsin, desde sus primeros encuentros en el set de Love is in the Air hasta su inevitable separación. Hemos analizado sus declaraciones, sus gestos, sus fotos y, sobre todo, hemos intentado comprender lo que realmente sucedió entre ellos. Hemos explorado las posibles razones de su ruptura y hemos aprendido valiosas lecciones sobre el amor, la privacidad y la importancia de proteger nuestra intimidad. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. A mí, personalmente, me encanta hablar de estos temas y compartir mis investigaciones con ustedes. Me fascina la historia de amor de Hande y Kerem, y creo que es un ejemplo de cómo el amor puede surgir y desaparecer, pero siempre deja una huella en nuestras vidas. Y, ahora, me gustaría pedirles algo. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta historia. ¿Qué les parece la pareja de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué otras teorías tienen sobre su relación? Compartan sus opiniones, sus teorías, sus secretos. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que sea relevante y entretenido para ustedes. Y, por último, pero no menos importante, recuerden. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal. Me ayudarían muchísimo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad. Y, sobre todo, recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades y de las últimas noticias sobre sus celebridades favoritas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Chao.